Lo voy a intentar hacer breve, pero créanselo que si nos centramos en la palabra del Señor, créanselo que el Señor nos va a bendecir. Amén. Números 15. Números 15, 37. Dice la palabra del Señor. Cuando no es la Biblia de uno, me cuesta encontrar el versículo. Números 15, 37. Miren el texto que voy a leer. Amén. Y luego se van a dar cuenta. Lo que les voy a enseñar, al final se van a dar cuenta por lo que es. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordáis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Qué texto más bonito, ¿verdad? Dios habla a Moisés y dice: habla a los hijos de Israel y dile que se hagan franjas sobre sus vestidos. Esto lo llevarán por sus generaciones. Que pongan en cada franja un cordón de azul, y esto les servirá para que al mirarlos se acuerden de los mandamientos del Señor para ponerlos por obra. ¡Qué bien! Ahora, yo estuve investigando la palabra, hermano Tona, la palabra franja, porque claro, cuando dice la Escritura, habla al pueblo de Israel y dice que se hagan franjas sobre sus vestidos. Yo investigué un poquito a ver qué era esa franja, y me di cuenta que la palabra franja es tzitzit. Claro, yo me puse a investigar y me llamó tanto la atención, me hizo tanto bien, que fui donde mi suegra, me puse un tutorial en YouTube y hice la franja. Lo hice. Digo, me ha hecho tanto bien a mí que lo quiero hacer para transmitirlo a otros. Porque lo que hace bien hay que compartirlo. A veces aunque no nos guste tanto. Porque a veces los mensajes más feos son los más bonitos. Pero no va sobre esto. Simplemente les quiero traer una pequeña enseñanza de lo que es la franja. ¿Les parece bien? Pues miren, yo necesito que estén aquí conmigo. Amén. Si no, yo ya me desvío, Miren, esto es la franja. Yo descubrí que la palabra franja existe, y esto es la franja. ¿Te has dado cuenta? Lo pondrán en el borde de sus vestidos por sus generaciones, y pondrán un color azul para que cuando los miren se acuerden de los mandamientos del Señor para ponerlos por obra. Dios no le dice que se hagan esto por cualquier cosa. Le dicen que se haga esto para que se acuerden de su palabra en todo momento. Mi ley será tu meditación de día y de noche. La hablarás en el camino, se la enseñarás a tus hijos. Al acostarte y al levantarte, la escribirás en tus puertas, ellas serán tus frontales. Qué bueno es el mandamiento de la meditación. La meditación es igual parecido a escudriñar. Que escudriñar tiene la idea de examinar de arriba abajo con sumo cuidado a fin de ver todos y cada uno de los detalles. ¿Te has dado cuenta? No son los versículos sueltos que nos gustan, no son los versículos que más nos gustan. Es, como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 20 del libro de los Hechos, es todo el consejo de Dios. ¿Sí o no? Por eso la palabra meditar, les transmito lo que el Señor me enseñó a mí. Me di cuenta que la meditación tiene la bendición de abrirle la puerta a la iluminación. Entonces, cuando eres iluminado, puedes ejecutar con propiedad. El problema de hoy es que no meditamos, hermanos míos. En la antigüedad, cuando Dios en su misericordia mandó a Esdras, ¡qué bendición! ¡Qué bendición tuvo el pueblo de Israel de que Dios le enviara a Esdras, un varón que dice que expuso su corazón a adquirir y enseñar la ley del Señor, y hizo de un pueblo perdido al pueblo del libro? Hoy nos hemos quedado sin libro. Somos el pueblo de la música. Somos el pueblo de muchas cosas, pero nos hemos quedado sin libro. Qué poco nos parecemos al salmista en el Salmo 119, que dijo: cuánto ama tu siervo tu ley. Cada día ella es mi meditación. En ella medito de día y de noche. Me regocijo en tu palabra como aquel que haya muchos despojos. En tu misericordia, Señor, ensancha mi corazón y concédeme tu ley. Ay, Padre.
en tu misericordia ensancha mi corazón y concédeme tu ley. ¿Sabe, salmista, que la ley del Señor solo cabe en corazones ensanchados? Que si el corazón no ha sido cambiado, no cabe la ley. Por eso, para que la ley quepa, el corazón ha tenido que ser tratado. ¿Sí o no? Por eso dice la Biblia: dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. ¿Se han dado cuenta cuál es el orden? Primero te pide el corazón. No te dice que mires sus caminos y luego le des el corazón. No podrías. Primero te pide el corazón, lo trata, lo cambia, quita el de piedra, pone el de carne y ahora puedes mirar los caminos excelsos del Señor. Amén. Así que le pedimos al Señor que en su misericordia ensanche nuestro corazón para que la palabra de Dios quepa. Porque qué bendición es tener la palabra de Dios morando en uno. Señor, aleluya. El salmista dijo: tus dichos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Es que, palabra no, que me estoy inspirando, Aleluya. Es que la palabra del Señor, hermanitos, yo, como dijo alguno, yo lo que sé es que no sea. Porque la Biblia, alguno dice, bueno, es un libro. Yo no creo que sea un libro más. Un libro puede ser cualquier libro. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Cristo. La palabra de Dios es la voz de Dios escrita. La Biblia es la voz de Dios escrita. Porque la Biblia fue escrita a través de la inspiración del Espíritu. Por eso Pedro dijo, porque la profecía, la palabra, la interpretación, la palabra no ha sido traída por voluntad humana ni es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios escribiendo siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo cual tenemos con nosotros también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en aferrarnos a ella como una antorcha encendida hasta el día de Jesucristo. Apláudele, apláudele a Él. Es su palabra. Por lo tanto, hermana, jóvenes, pues qué bueno, dice Eclesiastes capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y no tengas gozo en ellos. Así que en tu juventud, sumérgete en la palabra de Dios, que es la que te forma. Porque yo siempre digo que el creyente nace, el discípulo se forma. ¿Nacemos de nuevo? Ya somos discípulos de Cristo, posicionalmente sí, pero has nacido de nuevo. Hay ahora un proceso para convertirte en un discípulo. Por eso los rabinos traducen al discípulo de esta manera. Dicen, el discípulo es aquella persona que sigue y defiende los métodos y las enseñanzas de su maestro. Por lo cual, si quiere convertirse uno en un discípulo, primero tiene que empezar por seguir las huellas del Mesías. Y que su palabra, cuando uno se sumerge en su palabra, empieza a ver la gloria del Señor. Y esto que tenemos aquí, brevemente, porque no quiero ser muy largo, ¿quieren que se lo explique, sí o no? Miren, los hebreos hicieron algo maravilloso, algo muy bonito con esto. Por eso me maravillé tanto. Me hizo tanto bien que dije, qué bien, ¿no? Y ellos simbolizan, miren, cuando dice que lo tuvieran sobre sus vestidos para recordar su palabra, hay algo maravilloso. Aquí resulta que los hebreos, a los 5 nudos, tiene 5 nudos, representan los 5 libros del Pentateuco de Moisés. Fijaros bien, Génesis, Éxodos, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 4 espacios representan las 4 consonantes del tetragramatón del nombre sagrado de Dios. ¿Oíste qué bonito? Pero resulta que los mandamientos con enseñanzas, preceptos y mandamientos son 613, no son los 10 de la montaña, son 613 en su totalidad. Los 613 no eran para una persona individual, había mandamientos que eran para el monarca, otros para el sacerdocio, otros para el civil, pero entre ellos todos formaban 613 preceptos. Entonces, ¿cómo iban a recordar los israelitas mirando esto los 613, Ramón? Mirad qué bonito. Resulta que las palabras, las letras en hebreo equivalen a números. Entonces, la palabra zikzib equivale a 600. Digan conmigo, a 600. Los 5 nudos, 605. Más 8 hilos que cuelgan, 613. Así es como hacen la simbología para recordar los 613 preceptos del Señor. Y cuando lo miran, recuerdan su palabra. ¡Qué bonito! Pero ahora mirad, porque los hebreos hicieron algo todavía más profundo. Y aquí es donde yo me maravillé.
dijeron: vamos a llamar a cada uno de los nudos por un nombre para recordar un evento que Dios hizo a nuestro favor. ¡Ay, qué bonito! Vamos a llamar a cada uno de los nudos por un nombre para recordar lo que Hashem hizo a nuestro favor. ¡Qué bonito! Aquí me tienen que ayudar. ¿Están conmigo, sí o no? Amén. ¿Saben que proclamar el nombre de Dios ya es una bendición? Amén, amén. Solamente poner el nombre de Dios en nuestra boca ya es una bendición del cielo. Entonces ellos al primer nudo le llaman, digan conmigo, Adonai, Elohim, El Shaddai. Vamos a decirlo un poquito más fuerte, que suena muy bien. Adonai, Elohim, El Shaddai. Quiere decir Dios Todopoderoso. ¿Y por qué le llaman Dios Todopoderoso? Los israelitas dicen: vamos a llamar al primer nudo El Shaddai para recordar que Dios nos sacó de la esclavitud con brazo fuerte y manos tendidas. ¡Ay, qué bonito, Padre! ¡Qué bien! Vamos a mirar al nudo. El Shaddai nos sacó de la esclavitud de Egipto con brazo fuerte y manos tendidas. Pero no solamente esto, sino que encima nos llevó a una tierra que fluye leche y miel. ¡Qué bien! Nosotros no miramos el zigzag porque no es para nosotros. Pero a ver qué les parece. Dice la Escritura: porque las cosas que fueron escritas en la antigüedad para nuestra enseñanza han sido escritas, a fin de que por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. ¿Cuántos tienen la esperanza viva aquí? Amén. Por lo cual nos asomamos a su palabra, miramos la cruz de Cristo, y ellos recuerdan que los sacó de la esclavitud de Egipto a la libertad, a la tierra que fluye leche y miel. Pero nosotros vamos a recordar otra cosa. Nos vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Colosenses capítulo 1, y dice: con gozo. ¿Cómo empieza el versículo? Empieza diciéndote, iglesia, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto quiere decir que nosotros miramos a la cruz de Cristo, miramos la palabra y nos gozamos. Y también recordamos, no tenemos el zigzag, pero tenemos su palabra. No tenemos el zigzag, pero tenemos la cruz de Cristo. ¿Sí o no? ¿Qué les parece si damos un aplauso al Señor? Al segundo nudo le llaman Adonai, Elohim, Shebaot. ¿Y por qué lo llaman así? Los israelitas dicen: vamos a llamarlo Sebaot, porque fue Dios el que venció al ejército de Faraón y no nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Que llaman a este nudo de esta manera para recordar que Dios venció, que no vencieron ellos, venció Dios. Y entonces nosotros también hemos vencido, pero no con cualquier guerrero. Hubo alguien que subió al lugar más alto. Saben que en los tiempos de conquista, cuando un reino invadía otro reino, el jefe subía a un monte alto y decía: consumado es. Esto era un grito de victoria. Quería decir que habían vencido y que se habían hecho dueños del territorio. Entonces hubo uno, el guerrero de los guerreros, que subió al monte más alto, subió a la cruz del Calvario, y estando allí, dice la Biblia, y llegaba la hora novena. ¿Por qué la Biblia se molesta en decirnos la hora, hermanos míos? Porque tiene peso, porque algo nos quiere decir. Vente conmigo, vamos al Éxodo, capítulo 12, la tipología del cordero. Dice a los israelitas por mandamiento: tomarán el cordero el día 10, lo tendrán hasta el día 14 en examen, y el día 14 lo sacrificarán entre las 2 tardes por los pecados del pueblo. ¡Qué bonito! Que esto dice que cuando Cristo estaba en la cruz llegaba la hora novena. ¡Ay, qué gloria tiene esto! Palabra de honor. Por eso cuando Cristo está en la cruz, llega la hora novena. ¿Y qué pasa en la hora novena? ¿Cuántos quieren saberlo? Levante su mano conmigo y confirme con un poderoso amén. A la hora novena resulta que había un sacerdote en el templo. Ay, Señor, está el Señor aquí. Había un sacerdote en el templo preparando un altar y un cordero para sacrificarlo entre las 2 tardes por los pecados del pueblo. Pero mira, había un sacerdote, había alguien en la cruz, pero él, porque yo creo, iglesia, que no había un sacerdote tan santo como para sacrificar a un cordero tan puro como lo era Cristo, por lo cual él no necesita ningún sacerdote, pues dice la Biblia que él es un sacerdote mejor, es un sacerdote según el orden de Melquisedec, y este es mejor porque no se hereda, porque las cosas heredadas no valen, pero las cosas que se reciben por juramento, esas son las verdaderas, porque
había sacerdotes que lo heredaban, pero él no heredó nada, él lo recibe. Y dijo Dios, juró Dios y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por lo cual él está en la cruz y ahora necesita un cordero. Necesita un cordero, pero él no lo necesita. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también necesita un altar, pero él tiene como altar la cruz. Por lo tanto, él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es el cordero que se sacrifica y su altar es la cruz. Y a la hora novena, cumpliendo con el cordero, dijo: Padre, todo está consumado. Y tuvimos la victoria por la sangre de su cruz. Porque la cruz no es una simple madera teñida en sangre. La cruz es el lugar donde la muerte recibió su muerte. Qué bonito. La cruz es el lugar donde la muerte recibió su muerte. Pues Cristo dijo: muerte, yo seré tu muerte. Y lo que hemos recibido esa cruz, hemos pasado de muerte a vida. Por lo tanto, no miramos el zigzag, pero volvemos a la cruz de Cristo. Y nos acordamos que Él venció al ejército, que exhibió a los principados y las potestades públicamente por nosotros. Y ahora dice la Biblia: y vosotros los que habéis creído sois más que vencedores por medio de su amor. ¿Sabes qué es la palabra vencedor? Viene del griego upernicao, de donde proviene una palabra que tiene la idea de una persona que está en condiciones de vencer sea cual sea su situación. ¿Saben por qué? Porque lo ha vencido él. Hay otro que le ha dado la victoria. Tú no tienes que hacer nada, simplemente tienes que creer en la cruz, en el caballero de la cruz, que te imparte su justicia, su santidad y te entrega al cielo. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno ha sido! Que hemos creído en Él, se lleva todo lo malo y nos da todo lo bueno. Amén. Pues aquel que siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Él es el rey que muere por el campesino. Él es el rey que se hizo esclavo para liberar a los esclavos del pecado. Así que vamos un poquito. ¿Están bien, sí o no? Amén. Al tercer nudo le llaman Adonai Elohim Nisi. Quiere decir Dios nuestro estandarte. Y los israelitas dicen: vamos a llamarle nuestro estandarte porque vamos a recordar que Él nos abrió el mar y pusieron en seco. Ciertamente, digan conmigo, Nisi. Qué bueno. Él es nuestro estandarte. Y es verdad, hermano Tona, que no podemos decirlo en cuanto al mar porque no estuvimos allí. Yo por lo menos no estuve allí, hermano. No sé si tú estuviste. Yo no estuve allí. Por lo tanto no puedo decir que me abrió el mar. Pero sí que puedo decir que cuando he recibido a Cristo había un camino cerrado, pero ahora dice la Escritura que por el velo de su carne nos ha abierto un camino ancho y espacioso, por el cual podemos entrar al lugar santísimo y decir: Abba Padre, heme aquí tu Hijo. Podemos entrar confiadamente a aquel lugar que estaba cerrado, que necesitábamos al hombre para que intercediera por nosotros, pero ahora no. Ahora tenemos a uno, al Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el Espíritu Santo nos lleva a glorificar a Cristo. Cristo lo dijo: Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¡Qué bueno! El Espíritu Santo siempre te llevará a glorificar a Cristo. Amén. Vamos un poquito rápido, si no... Pero están bien, ¿sí o no? Amén. Está el Señor aquí. Amén. Al cuarto nudo le llaman Adonai Elohim Jireh. Dios es nuestro proveedor. ¿Tienes un Dios que te provee, sí o no? Amén. Dios es nuestro proveedor. Y con esto dicen: vamos a llamarlo Jireh porque nos proveyó agua de la roca y maná del desierto. Amén. Vuelvo a Cristo, porque es que todo, Cristo es la plenitud. Somos cristocéntricos. Con lo cual nosotros, al igual que los israelitas, estábamos en el desierto, estábamos en el mundo. Ramón, y no nos dio agua de la roca y maná del cielo, pero estamos sustentados en la roca y hemos comido de aquel que es el maná del cielo. ¡Aleluya! Ay, madre. Hubieron algunos que cuando llegaron a Cristo y les hizo el milagro, dice que alimentó a 5.000 sin contar mujeres y niños. Imagínate los que había, ¿no? Entonces les hizo el milagro y al otro día dijeron: vamos a buscarlo otra vez porque nos hemos saciado. Ay, Padre, es que hay que buscar el Evangelio porque quiere cosas. A veces vienen a los cultos porque quieren cosas, pero no vienen por Él. Eso no dura mucho. Pero cuando Cristo hizo una reencuentra, y cuando estuvo allí hizo el milagro, gozaron. Y al otro día fueron a buscarlo otra vez. Y Cristo dice: os voy a ministrar nuevamente, pero tengo una sorpresa para vosotros. Hoy
no hay milagro. Y qué pocos se quedaron. Se le quedaron unos poquitos nada más. Miren, ¿saben por qué? Esto no viene en el mensaje, pero quieren que se lo comparta, ¿sí o no? Miren, en los evangelios, en los 4 evangelios aparece la alimentación de los 5.000. Aparecen los 4 evangelios. Pero los 3 primeros evangelios son los evangelios sinópticos. Y es una palabra, sinópticos, quiere decir ver juntos. ¿Por qué ven juntos? Porque te cuentan lo mismo. Entonces, como te cuentan lo mismo, se llaman sinópticos. Pero sin embargo, el evangelio de Juan entra la alimentación de los 5.000, pero no entran los sinópticos. ¿Saben por qué? ¿Quieren que se lo comparta, si no? Amén. Levanta su mano conmigo, confirme con un poderoso amén. Amén. No aparecen los evangelios sinópticos, aparece aparte. ¿Por qué? Por una simple cosa, un detalle. En vez de aparecer la palabra milagro, aparece la palabra señal. Ay, padre, esto es muy bonito. Qué bonita es la palabra del Señor. Amén. En vez de aparecer que Dios, que Cristo hizo un milagro, Juan te dice que hizo una señal. ¿Por qué? Porque señal es un hebraísmo. Y la palabra señal es un milagro, pero atentos, que lleva consigo un mensaje. Por eso, Juan te cuenta el milagro, pero es el único que pone énfasis en el pan de vida. Es decir, te dice que te hiciera el milagro está bien, pero es más importante el que hizo el milagro que el milagro. Amén. Por eso Juan te presenta ahora, no, el pan que comisteis está bien, pero está el pan descendido del cielo. Yo voy a poner énfasis no en el milagro, sino en el que hizo el milagro. Por eso, no te voy a aprender a venir a un milagro, te voy a aprender a venir a una señal. ¿Qué les parece? Si en vez de atraer tanto a la gente al milagro, lo llevamos a la señal que es Cristo, y el que quiera comer de Él, que se quede, y el que no, que se vaya. Tenemos a Cristo como el alimento espiritual, que nos da vida para siempre. Porque es que a veces hacemos muchos truquillos. A veces hacemos muchos truquillos para que la gente venga. ¿Qué adelantamos, hermanos? ¿Y qué adelantamos? Si lo importante no es que vengan al milagro, es que vengan a la señal. Porque cuando no haya milagro se van a quedar porque se enamoraron de la señal. Se enamoraron del que hizo el milagro. Vamos a traer a la gente a Cristo, hermanos. Que a veces lo traemos a la música y a las cosas, pero no los atraemos a Él. Señor. Es que es verdad. Dijo Pablo, ¿quién me...? Ay, madre, esto es palabra del Señor, ¿lo comparto, sí o no? ¡Amén! Dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará? No dijo cómo, dijo quién. Porque no hay truquillos, no hay métodos, hay una persona que libra. El Espíritu Santo de Dios que obra en el creyente y lo cambia. Amén. Así que Pablo dijo, no hay truquillos, no hay cosas por ahí, no os voy a traer. No, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Hay uno que nos libra. Voy a seguir, ¿les parece? ¿Qué les parece si damos un aplauso al Señor? Con gozo y alegría en el corazón. ¿Saben? A Cristo le era necesario pasar por Samaria para predicarle a una gitana. Nosotros necesitamos reencuentros para predicar bien. Pablo predicó muy mal en Tesalónica. Predicó muy mal, pues no lo recibió nadie. Pero qué bien predicó. Predicó también que no lo recibió nadie. Es buena esa es buena. Perdonadme. Predicó también que no lo recibió nadie. Cristo predicó también que lo recibieron pocos. Cristo siendo el verbo de Dios, el Logos. Predicaba y no lo recibía mucho, porque no se adaptaba. Muchas veces me han dicho, tienes que adaptar tu mensaje, porque yo antes, miren, yo ahora soy un poquito más filadélfico. Yo antes era un predicador muy sistemático, usaba un lenguaje muy sistemático. Y gracias a mi compañera, porque hay que saber escuchar a todo el mundo, me dijo, Johnny, a veces tienes que explicar las cosas de otra manera que todos lo entiendan. Y yo dije, es verdad, porque yo creía que todos leían la Biblia. Ay, ay, ay. Es que yo creía que todos leíamos la Biblia. Pero hermano, me di cuenta que no, desgraciadamente. Miren, hoy, cuando vemos a una persona que viene a sus reuniones,
viene a su cultico, no falla. Se trae la Biblia y de vez en cuando nos comparte algún versículo que está estudiando, decimos, ¡wow! Hay ministerio. Pero a ver qué les parece. Cuando uno va a su culto, apunta sus oraciones y lee la Biblia, no es que haya ministerio, es un síntoma de cristiano. ¡Ay, Padre! Porque los cristianos se gozan en la palabra de Dios. Tienen su gozo puesta en ella. Por lo tanto, lee la Escritura y no fallen a tus reuniones, no es de ministerio, es de cristiano. Y yo creía que todos leían la Biblia, pero me he dado cuenta que la mayoría se pierde una bendición más grande. Se pierde una bendición del cielo enormemente. Dice, mire, esto pertenece a otro mensaje, porque yo sé que Oliva es una iglesia que vengo, suelo venir, y otra vez vendré. Y les compartiré algo sobre una promesa que me dio el Señor, porque yo me encontré un versículo en la Biblia, en el capítulo 2. ¿Y crees en sus promesas, sí o no? ¿Crees en sus promesas? Mira qué promesa te da el Señor. Dice, si como la plata la buscaras y la escudriñaras como un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Qué bueno, ¿eh? Yo me di cuenta que la palabra buscar, cuando dice si como la plata la buscaras, buscar habla de un minero que cava una mina y encuentra un tesoro. Porque dice la Escritura que los que buscan y a los que llaman, por lo tanto, con el nivel que buscamos y llamamos, se nos abre y recibimos luz. Aquí no hay truquillos, ¿eh? Esto no... Miren, Dios no hace excepción de personas. ¿Sí o no? Pero en el contexto, en el libro de Romanos, hermanos míos, cuando dice que Dios no hace excepción de personas, hermano Dona, resulta que está hablando de salvación. En cuanto a salvación, para Dios no hay excepción. Da igual que sean altos o bajos, no somos bajos, que sean altos o bajos, grandes o... da igual. No hay excepción de personas para con Dios. Pero a ver qué les parece. Que nos libró de la plaga de serpientes y escorpiones durante 40 años en el desierto. Qué bonito, ¿eh? Sí, que esa es la bendición. Palabra de honor que está el Señor aquí. Es que esa es la bendición. Y miramos el fixe y nos acordamos de las maravillas del Eterno, de las maravillas del Señor. Qué bueno es acordarse de las maravillas del Señor, lo que Dios hizo a nuestro favor. ¿Cuántas cosas ha hecho a favor de ti el Señor? A mi favor muchas, hermanos míos. Entonces, los israelitas dicen, mi sanador. Y nosotros podemos decir que Él es nuestro sanador. Dice Isaías que Él, por su llaga, nosotros fuimos sanados. ¿Sí o no? Aleluya. Y nos impartió su justicia. Por lo cual, aquí voy a ir rápido. Y ahora van a decir, ¿y por qué, Jonathan, hermano? Es un poquito más largo, pero creo que ya esto lo han entendido. Y voy a ir a la cuestión del mensaje. Ahora van a decir, ¿y por qué me has sacado el cici? ¿Qué me quieres decir con esto? Ahora van a entender esto. Dice que lo tenían que llevar los judíos, los hebreos, por sus generaciones. Cristo, como un buen judío, lo vistió. Ahora me van a entender. Hubo una mujer que dijo, se enteró que Cristo, el Mesías, estaba pasando por allí. Se enteró y dijo, ese no es cualquiera, yo sé quién es, si tan solo tocaré su manto. Si tan solo tocaré su manto, seré sana. Porque yo siempre digo que ella no fue una mujer que dijo, voy a ver si saco un milagro. No, no, dijo, si voy hay un milagro. No voy a ver si sale, es que sé que lo hay. ¿Y por qué lo sabes? Porque le seguían las señales del Mesías. Él tenía la capacidad y el poder de resucitar a los muertos. Sí, sí o no, de limpiar al leproso. Entonces aquella mujer había visto a muchos rabinos, pero nadie como este rabino. Entonces se enteró que pasaba Cristo por allí y dijo, este no es cualquiera, me voy a arriesgar. ¿Por qué? Porque aquella mujer estaba desahuciada, no podía estar entre la familia de la fe, era inmunda. Si la encontraban, la apedreaban, no podía estar entre la familia de la fe. Entonces, hay a veces, hermanos míos, que se ha dicho que esta mujer malgastó lo que tenía, pero yo digo que no malgastó, simplemente gastó. Cuando uno tiene alguna dolencia y no se lo soluciona en un médico normal, ¿qué es lo que hace? Va a un médico de paga, ¿sí o no? Entonces esta mujer lo que hizo es intentar encontrar su sanidad. Y algunos dicen, cuando gastó su dinero, entonces fue a buscar al Mesías. Error, porque cuando el Mesías vino ya se lo había gastado.
Porque aquella mujer llevaba 12 años enferma. Por lo tanto, no se lo gastó y luego fue. Resulta que ya se lo gastó. Pero cuando se enteró que el Mesías pasaba por su ciudad, dijo: si tocaré su manto. Entonces ella, muy angustiada, fue a ver si podía tocar el manto. Y miren, esto lo vestían los Zigzig en el manto que se llama el Talí Gadol. Lo ponían uno en cada esquina. Tenía 4, 2 delante y 2 detrás. Entonces el Zigzig lo llevaba más o menos por ahí. ¿Han visto ese versículo que dice que los religiosos, los que se quieren ver, alargan las filasterías para ser vistos? Las filasterías que alargan son estos flecos. Los hacen más largos para que se les vea más. Porque es que el que tiene necesidad de que lo vean. Pero hay otros que no, que quieren pasar desapercibidos. Y Cristo estaba allí, pasó. Y entonces resulta que esta mujer, había una costumbre muy bonita, y la hay. En Israel resulta que en el día de reposo el anciano coge las escrituras y recita el pacto, la promulgación de la ley, las promesas, la venida del Mesías. La recita la familia. ¡Qué bonito! Hermano, llega el día de reposo, el Shabbat, y entonces el anciano hace una reunión en la casa. Coge, como ellos le llaman, la Torá, y empiezan a recitar el pacto, las promesas, la promulgación de la ley y sobre todo la venida del Mesías. Entonces esta mujer, instruida por la palabra de Dios, sabía que aquel que pasaba por su ciudad no era cualquier rabino. Entonces dijo: yo voy a ir. Si me descubren, me apedrean. Pero como no me descubran, si toco su manto, seré sana. Entonces Cristo estaba con el manto y la mujer angustiada, con temor de que la descubrieran y la apedrearan. Con la debilidad que tenía, que estaba muy débil, ella tuvo que meterse por la multitud. Entre la multitud, con miedo, débil como estaba, alzó su mano y tocó el borde del Zigzig. Y entonces Cristo dijo: ¿quién me ha tocado? Ay, Padre, qué bonito. Tocó el borde del Zigzig. ¿Saben qué hay en el último nudo? Adonai Elohim Rafa, mi sanador. Y es que esta mujer había escuchado al anciano de su familia y dice: los que tienen, a estos los que tienen mi nombre, les saldrá el sol de justicia, con sanidad en sus alas. Con sanidad en sus Zigzig. Entonces aquella mujer, cuando tocó el manto, dijo Cristo: ¿quién me ha tocado? Los discípulos dicen: Señor, ¿cómo dices quién te ha tocado? Si la multitud te aprieta. Y dice: ya, pero no me toca. Porque hay quien viene para ver y otros que vienen para tocarme. Ay, Padre, según como vengamos a este lugar, si venimos por venir a ver qué es lo que pasa y qué es lo que sucede, pero otra cosa es que vengas a tocar el manto del Mesías. Y cuando vienes con un corazón contrito ante Él, somos diferentes. Amén. Entonces aquella mujer tocó y no pasó cualquier cosa. Salió la profecía de Malaquías. Qué bueno, porque muchos profetas lo describen al Hijo del Hombre como aquel que tiene que restaurar el tabernáculo caído de David. Por eso muchas veces dicen que Pedro no sabía nada, era un simple pescador, pero lo cogió el Señor y lo hizo un fiera. Cuidado, porque resulta que Pedro, como cualquier judío, a los 12 años le hicieron la fiesta del Bar Mitzvah, que significa hijo del mandamiento, y a partir de esa edad empieza a estudiar las escrituras 8 horas al día. Por lo cual ustedes pueden ver que Pedro es el hombre de las preguntas. ¿Quién le preguntaba al Señor? Pedro. Le dijo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa pregunta no la puede hacer cualquiera, la tiene que hacer alguien que sabe quién es, alguien que sabe que el Mesías tiene que restaurar el tabernáculo caído de David, la dinastía davídica, y cumplirse la palabra que dice que toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, así como las olas cubren la mar. Entonces le dijo: ¿qué te parece, Señor? Este es el tiempo donde va a suceder esto. Es el tiempo donde vas a establecer el reino de Israel, que nos vas a librar de la opresión. Le dijo: no te toca saber el tiempo, pero en cuanto al evento está de acuerdo. Por lo cual Pedro no era un ignorante, hermanos. Cualquier ignorante de Israel sería un maestro de élite en nuestro tiempo. Pues no, es que era hombre del vulgo y sin letra, ya. Pero tenemos que entender que en su crianza, un hombre sin letra como Pedro no podía ejercer como un rabino, pero no era un ignorante. Podía dar cátedra en cualquier momento.
Porque los discípulos ninguno era ignorante. Vamos. Porque a veces todos queremos ser... ¿Me dejan sí o no? Dios escoge al necio. Dios escoge al vil para avergonzar a los sabios. De acuerdo. Pero avergonza a los sabios cuando ha preparado a lo vil. Ay, Padre, es que lo que he dicho, Vale, no. Claro, ha escogido a lo vil, a lo despreciado, pero lo ha preparado y ha avergonzado a los que dicen ser sabios. Pero hay dos reglas. Está la excepción y la regla. La excepción es que cuando el profeta calla habla la burra. Pero ¿cuántas burras han hablado en las escrituras? Solo una. Porque Dios no habla a través de burras, habla a través de profetas. Pero es una excepción. Dios como excepción coge a alguien que no sabe y puede saber, pero no es la regla. Todos podemos entrar en la excepción, que Dios nos coja y nos haga fieras. Pero ¿qué les parece si nos encargamos de entrar en la regla? Por lo menos intentarlo. ¿Sí o no, hermano? Así que aquí yo termino. Aquel Mesías que pasó por allí, aquella mujer dijo: yo voy a ir y si toco su manto seré sana. Porque muchos profetas lo describen como el Hijo del Hombre que restaurará la dinastía davídica, pero el profeta Malaquías lo recibe con un título mesiánico, como un sol de justicia que saldrá con sanidad en sus alas. Para aquellos que tienen mi nombre se levantará el sol de justicia. ¿Cuántos tienen el nombre del Señor en sus corazones? ¿Cuántos confirman con un amén? Para aquellos que tenemos su nombre, para nosotros, cuando hemos depositado nuestra fe en Él, qué bueno, que Él nos ha revestido de su justicia y de su santidad. Por eso dice la Escritura: de vosotros, los que habéis creído en Él, habéis sido revestidos de Cristo, por lo cual hemos sido revestidos del sol de justicia. Por eso somos aceptos al Padre en el amado. A ver qué les parece. El Salmo 85 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Aquí termino con esto, que es un versículo que me gusta mucho. Digan conmigo: la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Ay, sus atributos tienen encuentros. Se besan y establecen la paz. Qué bonito, ¿verdad? Y entonces Dios se asoma, nos ve a nosotros y no nos puede salvar. Se mira a sí mismo y nos salva. Por eso dice: si te miro a ti no puedo, pero voy a mirar mi gran amor. ¿Y cómo te voy a mirar? ¿Cómo voy a hacer que mis atributos se encuentren y te salven? Atentos, que yo creo que esto les va a hacer bien. Dice la Biblia: y enviando a su Hijo, el cual es la imagen del Dios invisible. Quiere decirse que mirando a Cristo se ve a Él mismo. Cristo lo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si dice la Biblia que lo que hemos creído en Él, de Él estamos revestidos, resulta que el Padre ahora, al asomarse a nosotros, dice: no te podía salvar, pero ahora que mi Hijo te ha revestido, ya te veo con la imagen de mi Hijo y ahora te llevo al cielo. Ahora es la imagen de mi Hijo que entras al reino. Entonces se estableció la paz para nosotros, y como dice la Escritura, hermano de Oliva, gracia y paz sea multiplicada a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Gracia y paz. No dice paz y gracia, dice gracia y paz. La gracia y la paz son dos hermanas, pero la gracia es la hermana mayor. ¿Se han dado cuenta? La paz y la gracia son hermanas, pero la gracia es la hermana mayor. Quiere decir que la paz es el fluir de la gracia. Si ves a alguien sin paz es porque no hay gracia. Porque los que han recibido gracia, de ellos brotan la paz. Amén. Y somos como los hebreos, cuando entran en la sinagoga hacen así. Es esto. Esta es la primera letra del Shaddai. El saludo, ¿se acuerdan de aquella que había? No me acuerdo cómo se llamaba, porque yo no veo mucho la tele, pero es muy antigua. Este que tenía las orejas de pico. Sí. El Star 3 o algo así, ¿no? ¿Ha visto que hacía así, Es que era judío. ¿Ha visto? Era judío, Ramón. Entonces hacía así. La primera letra del Shaddai, que significa paz y larga vida. Los que han recibido a Cristo
reciben esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso dijo, cuando prediquéis la palabra, si no os reciben, no digáis paz a vosotros. ¿Por qué? Porque sin mí no hay paz. Pero es que me ha recibido a mí, la paz ha llegado a su casa, ha llegado la paz a su casa, la paz nos ha inundado, nos ha cubierto de su misericordia, de su fidelidad, y nos ha entregado la paz para con Dios. Por eso dice la Biblia que ahora somos aceptos al Padre en el amado. ¡Qué bueno! Yo hasta aquí me ha ayudado el Señor. Creo que ha estado el Señor en medio de nosotros, ¿verdad? Su palabra. Miren, ¿han visto? Hay cosas que lo hace su palabra. Hay ambientes diferentes que si vean su palabra. Porque cuando uno dispone, miren, en la Escritura están los judíos de Berea, que Pablo dice que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Y en qué consiste la nobleza? Dice, porque pusieron toda solicitud hacia las Escrituras y cada día las estudiaban para ver si las cosas eran así. Qué bueno, amén, que exaltemos su palabra e intentemos que su palabra corra y sea glorificada. Yo hacía mucho tiempo le he dicho a mi compañera, digo, siento de compartirles esta pequeña enseñanza que hacía muchísimo tiempo que no lo compartía. La última vez que lo prediqué, que yo recuerde, fue en la iglesia de los Cairos en Madrid, y fue de mucha bendición. Donde lo comparto de bendición porque creo que estamos para hacernos bien, hermanos míos. Eso sí, siempre con la Escritura, porque en una ocasión me dijeron, tienes que adaptarte, que no lo he terminado, tienes que adaptarte a lo que tienes, y yo digo, tengo que adaptarme a lo que tengo delante, en el sentido de que me entiendan, pero no de rebajar. Jamás rebajes el mensaje es el que es. Nosotros no venimos para agradar, venimos para dar luz. Por eso el apóstol Pablo dijo, varones israelitas, me era necesario que a vosotros primeramente, por cuanto sois de Israel, os predicara la palabra del Señor. Y dice, puesto que veo que me rechazáis, no voy a cambiar el mensaje porque no voy a predicar lo que vosotros queréis. Me vuelvo a los gentiles. Dice, y cuando Pablo llegó a los gentiles, todos unánimes glorificaban y aplaudían la palabra del Señor. No cambies el mensaje, el que lo reciba con gozo. Porque hermano, no hay que brillar, hay que dar luz. Así que quiera Dios que nos ayude a ser luz en medio de este mundo que está en tinieblas. Iglesia del Señor, yo quiero dar gracias a mi hermano Tona, amén, por acordarse de nosotros. Vuelvo y repito, para nosotros siempre es un gozo del Señor venir a esta preciosa iglesia. Amén. Y nada, gracias por aguantarme, que Dios les bendiga mucho. Y como dice Juan, salud y libertad para todos.